Imagina que dentro de unos años sale a la luz un informe oficial donde lees negro sobre blanco que tu gobierno hizo cosas que hoy te parecen imposibles, cosas que, si te las contaran sin pruebas, llamarías conspiración barata. Pues eso ya ha pasado, varias veces. Hoy vamos a hablar de proyectos secretos de gobiernos que durante años fueron negados, ocultados o simplemente silenciados, hasta que los papeles oficiales dijeron, sí, esto fue real. Y te aviso, algunas de estas historias son más inquietantes que cualquier teoría que hayas visto por ahí. Empezamos con uno de los casos más famosos, MK Ultra. A principios de la Guerra Fría, la CIA estaba obsesionada con una idea. ¿Es posible controlar la mente de una persona? ¿Se puede programar a alguien para que confiese, obedezca, olvide o incluso mate? Bajo el nombre en clave MK Ultra, se puso en marcha un programa secreto de experimentos con drogas, hipnosis y otras técnicas para alterar el comportamiento humano. En la práctica, eso significó que centenares de personas recibieron sustancias como LSD sin su consentimiento, presos, pacientes de hospitales psiquiátricos, personas vulnerables, incluso gente que no sabía que estaba participando en nada. Durante años, este programa fue negado o minimizado, hasta que en los años 70 una serie de investigaciones del Congreso estadounidense y documentos desclasificados sacaron a la luz su existencia. Muchos archivos habían sido destruidos antes, así que probablemente nunca sabremos todo lo que se hizo. Pero lo que sí sabemos es suficiente para hacer una pregunta incómoda. Si un gobierno fue capaz de hacer esto en secreto, ¿qué otros límites estuvo dispuesto a cruzar? El siguiente caso no tiene que ver con espías ni drogas, sino con algo todavía más duro: dejar morir a personas a propósito. Entre 1932 y 1972, en Estados Unidos se realizó el llamado estudio de sífilis de Tuskegee. La idea oficial era observar la evolución natural de la enfermedad en hombres negros pobres del sur del país. En la práctica, cientos de ellos tenían sífilis y los investigadores decidieron no tratarles, aunque ya existía la penicilina, aunque sabían que estaban condenándolos a sufrir y a contagiar a sus familias. No se les explicó bien de qué iba el estudio, no dieron un consentimiento informado real, y durante 40 años se les engañó para seguir observando qué pasaba si la enfermedad avanzaba hasta el final. ¿Sabes cómo terminó esto? No fue por arrepentimiento interno, fue porque alguien filtró la historia a la prensa en 1972, se montó un escándalo nacional y el gobierno se vio obligado a reconocer lo que había pasado y cerrar el estudio. Décadas después, un presidente de Estados Unidos tuvo que pedir perdón públicamente a las víctimas y sus familias. De este caso nacieron muchas de las normas éticas modernas de investigación con seres humanos. Pero para llegar a eso, primero hubo años de silencio, dolor y secreto. Pasamos ahora a otra cara del secretismo, no solo lo que se hizo, sino lo que se pensó hacer. En 1962, en plena tensión con Cuba, el Departamento de Defensa de Estados Unidos elaboró un documento llamado Operación Northwoods. La idea: proponer una serie de ataques de falsa bandera, actos de terrorismo simulados o reales, secuestros de aviones, explosiones de barcos, para luego culpar a Cuba y justificar una invasión. Sí, has escuchado bien, planes internos que incluían hacer daño a ciudadanos propios o de otros países, para tener una excusa de guerra. Estos planes no se llevaron a cabo. El presidente de entonces, John F. Kennedy, los rechazó, pero el simple hecho de que se redactaran, se discutieran y se pusieran por escrito y que décadas después se desclasificaran, nos deja una sensación rara. Aunque algo no llegue a hacerse, saber que estuvo sobre la mesa ya dice mucho de los límites que algunos estaban dispuestos a considerar. Ahora cambiamos de tono, pero no de tema. Hablamos de secretos menos sangrientos, pero igual de simbólicos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos puso en marcha un programa secreto llamado Operación Paperclip. Su objetivo: llevarse a más de 1.600 científicos y técnicos alemanes, incluyendo a personas que habían trabajado para el régimen nazi, para aprovechar sus conocimientos en cohetes, aviones y tecnología militar. Muchos de ellos acabarían participando en el programa espacial estadounidense y en el desarrollo de misiles durante la Guerra Fría.
Durante años la existencia de este programa se mantuvo en un perfil bajo y solo con el tiempo se supo hasta qué punto hubo negociaciones, silencios y borrados de pasado para atraer a esos científicos. Aquí la pregunta no es solo ¿fue efectivo?, sino ¿qué precio ético se estuvo dispuesto a pagar a cambio de ventaja tecnológica? Otro ejemplo de proyecto que estuvo años en la sombra es Project Blue Book, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Entre los años 50 y finales de los 60, el gobierno recopiló y analizó miles de informes sobre objetos voladores no identificados, los famosos OVNIs. El objetivo oficial era doble: saber si suponían una amenaza para la seguridad nacional y ver si había algo científicamente interesante ahí. Durante mucho tiempo el tema se rodeó de silencio, rumores y teorías. Con los años los archivos se desclasificaron y, según los informes oficiales, la conclusión fue: la mayoría eran fenómenos explicables y no había pruebas sólidas de visitas extraterrestres. Pero el detalle interesante viene después. Investigaciones recientes han mostrado que alrededor de lugares como Área 51, el propio Departamento de Defensa alimentó mitos de ovnis y platillos volantes para desviar la atención de pruebas de armas secretas y aviones furtivos. En otras palabras, si la gente estaba mirando al cielo buscando alienígenas, no estaba prestando atención a los prototipos militares que se probaban allí. Podríamos seguir. Hay más ejemplos, más países, más décadas, pero con estos ya puedes ver un patrón incómodo. Muchos de estos proyectos no salieron a la luz porque los gobiernos quisieran ser transparentes, sino porque alguien filtró información, porque hubo presión pública o porque la ley obligó a desclasificar documentos. Y cada vez que una de estas historias se hace pública, pasa algo curioso. Mucha gente que antes habría dicho «eso suena a locura», tiene que aceptar que no era tan locura. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Vivimos paranoicos pensando que todo es un plan oculto? ¿O cerramos los ojos, fingimos que no ha pasado nada y seguimos igual? Quizá la respuesta esté en un punto intermedio. Saber que los gobiernos pueden hacer cosas terribles en secreto no significa que todo lo sea, pero ignorar por completo estos antecedentes es como entrar en un casino creyendo que las reglas siempre están de tu parte. Estos proyectos nos dejan varias lecciones. Que el argumento de «es por tu seguridad» se ha usado a veces para justificar cosas injustificables. Que el sello de secreto puede tapar tanto investigaciones legítimas como abusos que solo años después se reconocen. Y que la verdad muchas veces no aparece sola, hay que buscarla, presionarla, exigirla. Ahora te toca a ti. Cuando escuches la frase «eso nunca lo haría un gobierno democrático», te acordarás de MK Ultra, de Tuskegee, de Northwoods, de Paperclip, de Blue Book y, sobre todo, la próxima vez que veas una noticia sobre un programa secreto, un documento desclasificado o un informante, ¿vas a descartarlo automáticamente como conspiración o vas a dejar un pequeño espacio para la duda y la curiosidad? Porque al final la historia nos ha enseñado algo muy claro. Los proyectos secretos de hoy son los escándalos oficiales de mañana.